Durante todo un semestre en artes me dediqué a explorar el sentimiento de pérdida. ¿Por qué la pérdida nos provoca tanto dolor? ¿Por qué nos provoca tanta ansiedad? ¿Por qué tenemos tanto miedo a perder lugares, personas, cosas? Fue toda una exploración de este sentimiento de pérdida y mientras tanto yo estaba en mi propio viaje personal con la pérdida de objetos. Esto debido a que había estado apoyando a una familiar cercana que tenía dificultad dejando ir sus objetos. Y yo pensé, ¿qué factores psicológicos y emocionales hacen que sea difícil para nosotros dejar ir las cosas? ¿Por qué generamos apegos? Así que mi exploración inicial del sentimiento de pérdida terminó siendo una exploración sobre los apegos, específicamente los apegos a las cosas. Yo traté de conseguir toda la información posible que pudiera para poder ayudar a esta familiar, y al mismo tiempo me di cuenta de que yo también me seguía aferrando a algunas cosas que ya no tenían utilidad en mi vida, pero había generado una conexión de recuerdos con ellas, una conexión emocional. Entonces empecé a consumir mucho contenido acerca de minimalismo y me di cuenta de que una de las categorías más difíciles de objetos, los cuales revisitar y los cuales poder dejar ir, son los objetos que tienen un apego emocional. Es por eso que me decidí a crear este documental para que cualquier persona que sienta dificultad al dejar ir sus objetos, sus posesiones físicas, porque tiene un apego emocional a ellos, sepa por qué. Al mismo tiempo, yo dentro de este documental voy a vivir mi propio proceso de duelo y voy a decidir dejar ir algunos objetos a los que me sigo aferrando, que no precisamente tienen buenos recuerdos aferrados a ellos, pero me sigo aferrando a ellos por alguna razón. He querido dejarlos ir desde hace un tiempo, pero bueno, decidí que esta era la ocasión perfecta para hacerlo, junto con ustedes. Así que empecemos por los factores psicológicos detrás del miedo a la pérdida. There's a well-established phenomenon in psychology known as the endowment effect, where we value items much more highly just as soon as we own them. The endowment effect. So basically, the endowment effect just means that if you already own something, you value it much higher than if you didn't own it already. And this is even more true with sentimental stuff because we already have emotional ties to these items. The endowment effect, which basically just means we have difficulty letting things go that we already own. So we value things more once they are actually a possession for us. Esto para mí es muy cierto con mis libros. Mis libros, yo antes quería tenerlos inmaculados, que no se les doblara ni una página, les ponía post-its para no tener que subrayarlos. Pero luego de un tiempo me di cuenta de que eran mis libros. Mis libros habían estado en mis manos, habían reposado sobre mi cama en las noches en que los había leído. Eran de mi propiedad, entonces yo había generado un apego especial por mis libros. No eran como cualquier otro libro en la estantería que todavía tiene el plástico, que nadie ha tocado, que nadie ha hojeado, que nadie ha olido el libro. Y entonces decidí que mis libros iban a ser más míos, iban a sentirse incluso más especiales si yo me decidía a subrayarlos, a doblarles las páginas, a intervenirlos, a releerlos una y otra vez hasta que la espina se doblara. Y eso es ahora lo que hago con mis libros. Doblo las páginas que son muy importantes para mí, subrayo todas las frases que me gustan, los releo una y otra vez. Si se me cayó una gotita del café que estoy tomando, no importa, eso va a dejar de evidencia que lo leí mientras estaba tomando un café. Y en ese sentido, obviamente, yo me aferro más a los que son míos, a los que yo he leído varias veces, a los que están en mi estantería, a los que yo he hojeado, que a cualquier otra copia del mismo libro que esté en una librería. Loss aversion. Now, I know that kind of sounds like a big, scary economics term or something that you missed in high school, but this is what it means. People prefer to avoid losing something rather than gaining something of the equivalent value. Now, the second concept is called loss aversion, and that basically just means that humans have a stronger need to not lose what they already have than to gain something new. So it becomes a bigger priority in our life to hold on to what we already have and to not lose it than to try to get more. And that can be in terms of, physical objects, and that can also be in terms of relationships or anything of the like. Este siempre ha sido mi argumento. La gente le tiene miedo a la pérdida. Es uno de los mayores miedos que tenemos. Y vaya, ya es un factor psicológico. Está demostrado que la gente prefiere evitar el dolor de perder algo a que le den algo nuevo. Es como, por ejemplo, yo tengo una taza que me regaló una amiga en un viaje a Disneyland, que es de La Bella y la Bestia, porque a mí me gusta mucho, es mi princesa favorita.
y me la trajo de un viaje a Disneyland París. Y si alguien me dijera, ay, esa taza ya tiene años, te compro una nueva, más bonita, yo no querría dejar ir esa taza porque para mí tiene un significado especial. Sacralization, which I know has a few other meanings, but this one that we're talking about today is when it's specifically applied to psychology. So it basically explains a phenomenon that can happen when someone passes away or a relationship ends or there is some loss of some kind, and we cling onto an object because somewhere inside of us we believe that the essence of that person is actually attached to that item still. Another reason we're so fond of our possessions is that from a young age, we believe they have a unique essence. For example, consider the huge value placed on items that have been owned by celebrities. It's as if the buyers believed the objects they'd purchased were somehow imbued with the essence of their former celebrity owners. For similar reasons, many of us are reluctant to part with family heirlooms, which help us feel connected to lost loved ones. For whatever reason, different items that maybe belonged to a loved one or family member or are from a special time in our past, these items, we view them as something beyond the physical item that it is. Si a mí me preguntan, creo que la sacralización de todos los elementos psicológicos es el factor más importante o que más se ve en las personas al momento de resistirse a dejar ir algo. Y lo digo por experiencia propia, las personas en mi familia tenemos cosas que vienen desde nuestros bisabuelos o de mis bisabuelos y las seguimos conservando en la familia porque son cosas que tienen su esencia. Una máquina de coser que era de mis bisabuelos, muebles de comedor que tienen años y que antes era el comedor de la bisabuela. Obviamente ya han sido retapizados y están más cuidados, pero siguen estando ahí. Pero mucha gente se queda con estos objetos y lo triste es que no los utiliza. Simplemente los deja guardados, los deja en cajas y se los sigue quedando, porque eran de mi mamá, eran de mi abuelita. Pero no los usa, no los luce, no tienen ninguna utilidad, están guardados en cajas y eso es muy triste. Deep down, I think the reason why people hold on to things, whether it's a bad job, a relationship, or actual things, is because we're afraid that if we let go of it, it's not going to be replaced with something better. Usually what I sense related to objects that people don't want to let go of is some kind of fear. So for me personally, I always try to dig down to the base emotion. So, sometimes people might focus on anger, which might not be relevant in this case, or jealousy, or sorrow, or different things like that. But usually there are some fundamental base emotions, and one of the primary negative base emotions in my experience when I really analyze things, a lot of the times I would find it really came down to fear. Now the third thing that can happen, I think happens for so many people, and it's very understandable, and that is the fear that our memories are going to fade if we get rid of the object, or our memory is going to leave us altogether. Now we have to understand that our memory really has nothing to do with an object. Now, I'm not saying that when we hold this object or we look at this object, it doesn't trigger a memory, but if we were to look at a photograph or we were to merely think about, that memory, we would be able to still pull it up equally as well as if we had the actual item. También uno de los sentimientos que exploré muy al principio era el miedo. Y como bien ya se ha dicho aquí, ¿por qué tenemos miedo de que si perdemos el objeto se van a perder nuestros recuerdos? Los recuerdos no tienen nada que ver con el objeto. El objeto puede que cada vez que lo tomamos en nuestras manos nos trae todos esos recuerdos de vuelta. Pero eso no quiere decir que sin la ayuda del objeto no podemos revivirlos por cuenta propia. Ahora, hablemos de los recuerdos asociados a todos estos objetos. Another main point, and this is what I attribute my, attachment to certain objects, is that objects hold memories. And as the years go by, we tend to be more attached to our material objects because all of the different memories and stories that we've had from our lifetime. The item doesn't hold the memory. The memory is in you. You have it in your mind and your heart. And getting rid of that item doesn't mean that you're going to lose the memory.
Whether it's a relationship we had with our parents, maybe our children, maybe past friendships or former relationships and partners. Maybe it's even ourselves in the past. These relationships may lead us to have a lot of emotions, both positive and negative memories. And because of that, items that are from those times or from those people, we view a little differently than our everyday, very much utilitarian objects. And sometimes it is even just, I want to hold on to the past, to that moment, and if I get rid of this, I feel like I'm letting go, which is also, when I dig down into that, also fear. Being mindful that, is this tying me in a negative way to the past? Is this spending a lot of energy moving backwards instead of projecting myself forward in the direction that I would like to go? Especially if there is drama or trauma or different things, or sometimes when we may not have felt super safe, it's perfectly normal to kind of associate certain things with our comfort and our safety. Another thing that you can get rid of is things that bring back painful memories. A lot of times we'll hold on to something just because it reminds us of something we've been through, but if it only brings up pain for you when you see that item, let it go. It's not doing you any good. I would generally say anything that has an overwhelmingly negative association, those are things that you should give serious consideration to letting go, because sentimental stuff should be a nice stroll down memory lane. It should remind you of the good times. The item is merely a catalyst for those memories. It helps to jog those memories. It helps to bring them flooding back to you. But there are other ways to capture those memories. And not everything is black and white. Not everything is going to be purely a sad memory and purely a happy memory. There's obviously going to be a lot of gray in there. In those cases, ask yourself this question: which would be more painful to you? To keep it and perhaps be reminded on a regular basis of that thing, or to let it go? Las personas tienen miedo de dejar ir porque tienen miedo de dejar ir esos recuerdos. Estos objetos nos atan a un evento pasado, a una persona que estuvo en nuestras vidas, que fue importante para nosotros, a una época en donde fuimos muy felices o quizás muy tristes, pero por alguna razón seguimos aferrándonos a ese objeto porque fue una etapa fundamental en nuestro desarrollo. Esto no quiere decir que tengamos que dejar ir todos nuestros objetos que tengan un recuerdo vinculado, pero quizás a veces, si guardamos específicamente muchos objetos de una época en particular, es porque tenemos muy arraigado ese sentimiento de nostalgia hacia esa época y nos cuesta mucho dejarla ir. The next reason is guilt. We keep a lot of things out of guilt. Now, it could be that we feel guilty that we spent the money on the item. It could be that we feel guilty that we haven't used it. So in a way, we almost feel bad for the item. We want to actually use the item. And in other cases, we have guilt getting rid of them because they were given to us from other people, or people in our life make us feel guilty at the thought of letting these items go, so we could have some guilt attached to them. If you're holding on to it only for guilt, just remember it's been given. The person has gotten joy from giving it to you. You've gotten joy from receiving it. So don't feel bad about letting it go. Ahora que con el miedo también viene el sentimiento de culpa. Culpa si alguien más nos regaló un objeto y lo dejamos ir. Porque ¿cómo vas a dejar ir un regalo que alguien te dio si esa persona te lo dio con todo el cariño del mundo? Ahora, todos estos sentimientos son sentimientos que nosotros como seres humanos tenemos en el día a día y que es la psicología detrás de por qué nos aferramos a las cosas. Pero hay casos muy específicos en donde estos sentimientos, tanto estos como otros sentimientos de conservación de las cosas, de resguardarnos, de conservar los recursos, se intensifican y a esto se le llama trastorno de acumulación. Mucho tiempo se creyó que el trastorno de acumulación era un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, un subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo, pero se ha comprobado de que no necesariamente es así y no necesariamente están vinculados entre ellos. Ahora, todo este viaje de investigación, todo este documental, todo este proceso emocional de dejar ir los objetos comenzó porque yo tengo un familiar con trastorno de acumulación. Y este trastorno se puede desatar por muchas razones. A veces incluso es por una razón emocional, por un trauma emocional muy grande.
One of the things I would say about hoarding disorder is that it stems from some characteristics deep within us as human beings that are actually positive. So wanting to be conserving resources. Sometimes our attachment to our things can go too far. Part of the cause of hoarding disorder is an exaggerated sense of responsibility and protectiveness toward one's belongings. That's why people with this condition find it so difficult to throw anything away. Hoarding is a real problem, and it's not as rare as you might think. It's thought that about 2 to 6% of people have what's called hoarding disorder. And while we still have a lot to learn about it, neuroscientists think something quite distinct is happening in the brains of those who have it. People with hoarding disorder accumulate stuff, even things that others would say are worthless, because it's hard for them to part with their possessions. It often pains them to throw things out. There's an intense feeling of loss if they do, and they may not want to get rid of stuff in case they might need it later. Now, even though we have some idea as to what's going on in the brains of hoarders, we don't really understand why the disorder starts in certain people and not in others. We do know that there are some risk factors. First, hoarding disorder often runs in families, and some twin studies suggest that at least part of it is genetic. And about 75% of hoarders also have some other mental health problem, like depression, anxiety, or ADHD. Many people with the disorder also have experienced traumatic events or had traumatic childhoods. For example, an abusive relationship or the death of someone the person is close to can make hoarding worse or sometimes even trigger it. Hay un proceso emocional que se debe de vivir para poder liberarnos de tanto apego emocional hacia las cosas. Y es aquí donde entra mi propio duelo y mi propio proceso emocional que voy a incluir dentro de este documental con las cosas que quiero dejar ir y que no he podido hacer. Así que voy a emplear algunos de los consejos que menciona la gente que sabe mucho sobre el tema y al hacer o utilizar esos consejos voy a ver si realmente funcionan, si realmente pueden aplicar para que sea más fácil dejar ir las cosas y si como a mí los puede ayudar a ustedes. Maybe don't. The first advice that I'd give is that maybe you don't have to get rid of that sentimental item. The goal here is not to get rid of so many things that you end up living in an empty box. Certain items have value beyond their worth. So if that necklace that your mother gave you really means a lot to you, if every time you look at it, even if you don't wear it, you enjoy having it in your home, then I think you should probably keep it. Ok, primer consejo de Matt Diabella. Disfruté mucho tiempo esta taza. La disfruté mientras era un recuerdo positivo. Con el tiempo pasó a ser un recuerdo agridulce. Y ahora es un recuerdo mayormente negativo. Cada vez que la uso, aunque instintivamente es la taza que a veces más uso, cada vez que la uso me trae esos recuerdos. Y sinceramente, sí llevo tiempo queriendo dejarla ir. But I've begun to realize that there are other ways that I can practice non-attachment in real life. And one of those ways is getting rid of stuff that you are too emotionally attached to. The more things that we part with, the more meaning can be placed on the things that actually remain. Remember that you can still let go of an item, but hold on to the great memories attached to that item. I had Todd Glass on the podcast recently, and he does something pretty interesting with the things that he doesn't want to hold on to, but he wants to remember. He'll take a photo of everything throughout the year, those things that are gifts and items, things from fans that he doesn't want to keep anymore. And he puts them in an album along with other photos from the year. One thing you could do is if you really don't want to forget that item, but you feel like it's burdening you to hold on to it, just take a picture of it. I would suggest either taking a photograph of the item or journaling about the item or the memories that it brings up for you. And in that way, you can still keep the memory alive. You can still keep the memories of that thing. Ok, siguiente consejo que aparentemente todo mundo aconseja es sacarle una foto al objeto. Pero en mi caso creo que no es necesario porque tengo un dibujo de la taza que me regaló una persona muy especial para mí, que de hecho nuestra conexión o nuestra amistad inició porque precisamente yo ya había hablado de este objeto. Yo ya había hablado de este objeto en una clase de investigación para el proyecto artístico. Me tocó trabajar en parejas con ella y le tuve que contar toda la historia de esta taza y por qué significaba tanto para mí. Al final ella hizo una interpretación de lo que le conté y me hizo este dibujo junto con otros más porque hizo una especie de animación
junto con una canción sobre lo que le conté. Este dibujo sí es especial para mí y sí lo quiero conservar porque nuestra conexión surgió de que yo le contara esa historia. We have difficulty letting things go because it feels like a final goodbye. We feel like we are throwing away some aspect of our life or aspect of another person, and we feel like once that item is gone, that chapter of our life is officially over. Esta es la única cosa que me sigue atando a esa persona y creo que mucho tiempo no la dejé ir porque sentía eso, que era como un último adiós, como si yo ya había cerrado ese capítulo de todas las maneras posibles excepto por esta taza que seguía presente en mi vida. We are going to use the process of writing a letter as a chance to give us some closure on that particular item and to unpack some of the emotions that are within it. For a few ideas of what you could include in your letter, you could talk about the item itself, you could talk about your relationship with that person, you could talk about how you feel about the relationship or the item, how it has affected you, maybe things that you wish you could have said or done differently, how you're hoping to move on, etc. It can also help you realize that the memories are inside you. You know, as you're describing the item in the letter, the item didn't tell you those things, you knew those things or you felt those things. This exercise allows you to get down on paper what this item either has meant to you or currently means to you. Ok, aquí viene el consejo que es un poco difícil y es escribir una carta para obtener este proceso final de dejar ir y escribirle una carta a la persona o acerca del objeto. Lo curioso es que cuando empecé a generar un apego emocional con este objeto, yo escribí un poema o una especie de carta, oda a este objeto, y yo ya había escrito acerca del objeto, pero en ese entonces tenía un significado muy distinto del que tiene ahora. Y bueno, esto va a ser la parte difícil, así que supongo que a escribir la carta. Creo que sí fue un poco un ejercicio de catarsis y de expresar los sentimientos ya después de ese cierre, porque a pesar de que fue un cierre definitivo, creo que todavía tenía algunos sentimientos que no había expresado con respecto a cómo terminaron las cosas. Y bueno, ya los expresé en esta carta. Y creo que lo que voy a hacer con la carta es que la voy a dejar ir junto con la taza. Digo, no sé si tirarla a la basura porque la verdad es que es algo útil, algo que podría servirle a alguien más, que no tiene ningún apego emocional hacia la taza y que la puede utilizar como cualquier otra taza normal porque no tiene ningún significado para ellos. Y bueno, aquí está la carta del último adiós, tanto por el objeto como por la persona. Entonces, una parte de mí quiere quedarse también la carta, a pesar de que la acabo de escribir. Quiere quedarse la carta como forma de cerrar eso, pero sé que a la larga esta carta, si me la quedo, se va a convertir también en un objeto con apego emocional. Y sinceramente va a ser lo mismo que si me hubiera quedado la taza en un principio. Entonces, es difícil dejar ir este cierre porque sí se siente como un cierre final, pero supongo que es lo necesario para ya cerrar ese capítulo. Entonces ya la carta también la voy a dejar ir, esta también la voy a tirar a la basura. Esta sí, a la basura la quemaría, pero no queremos hacerle daño al medio ambiente, entonces
It is my belief that when we can understand where our attachment comes from and what's really underneath it, we can really make better decisions about the items that we want to keep or not keep as we are going forward into our future. Ok, creo que después de escribir esa carta hice ya una introspección y un análisis del porqué de mi apego, y era precisamente eso. Incluso el querer quedarme la carta significa que yo seguía aferrándome a no cerrar por completo ese ciclo, esa etapa en mi vida. Fueron varios años compartidos con esa persona y pues es difícil pensar en que en ese periodo de tiempo pensaba que era una persona permanente en mi vida y no lo fue. Y ahora, tiempo después, agradezco ese periodo en mi vida, pero creo que ya es momento de dejarlo ir por completo. Pero bueno, si este proceso no es suficiente, el de tomar una foto o escribir una carta para cualquier otro tipo de objeto que tenga alguna utilidad, estas son algunas preguntas que se pueden hacer para decidir si se quedan con el objeto o no. Alright, so there are 3 questions I want you to ask yourself when you are holding an item that you have an emotional connection to and wondering whether you should get rid of it or not. The first is, am I keeping this out of guilt? The third question to ask yourself is, if I keep this, is it only going to sit in the back of my closet in a box forever? And the reality is that if you have all of that stuff stored away in a box somewhere, you know, kept out of sight, you already are living your life without it. With the things that you do decide to hold on to, see if there's a way you can use it in your home. If it's a candy dish from your grandma, incorporate it into your home decor. Or maybe you have a necklace or a ring or piece of jewelry from one of your grandmothers. Wear it. It's not doing anybody any good sitting in your jewelry box. So, what do I believe in? Use it or lose it. It's a really simple philosophy. If you actually use it, keep it. Because if you don't actually use it, guess what? You're going to lose it. And I don't mean lose it physical item. I mean lose it mentally. I got people that are losing time, money, space, relationships, and opportunities every day because they're holding on to their stuff. I want you to remember that none of this stuff is you. If you take away this stuff, you are still you. You know, you still have memories, you still have thoughts and feelings. It doesn't really detract from who you are. Yes, some of this stuff will tell the story of who you are, but getting rid of it or never looking at it again does not kind of eradicate that story. You are still you still have the same history, you still have the same memories, you are still the same person you always were. Algo que también exploré dentro de mi proyecto es cómo asociamos estas cosas con nuestra identidad, cómo pasan a ser parte de nuestra identidad. Lo veíamos al principio del documental con el endowment effect, de cuando algo es de nuestra propiedad, le damos más valor y pues bueno, lo empezamos a asociar con nuestra identidad, asociamos nuestras posesiones con nuestro propio valor, nuestros recuerdos y quiénes somos como personas. Pero hay que recordar que ninguna de estas cosas nos definen como personas. Finalmente, no sé qué hacer con la taza ni a quién dársela, así que se me ocurrió que quizás la podía dejar en un lugar público donde pase mucha gente y bueno, a ver si alguien la recoge. En lo que respecta a la carta, también tiraré esos pedacitos. Bueno, al final, como espacio público, me decidí por un parque en mi colonia porque he estado sacando a pasear a mi perro los últimos días y siempre veo a un señor sentado en el mismo lugar, en la misma banca debajo de uno de los árboles, así que la voy a dejar ahí para ver si se la lleva. Esta es la banca en cuestión y pues no sé, espero que se la lleve. Y bueno, ya de regreso a casa y me está dando taquicardia. Ya estoy aquí y sinceramente siento una presión en el pecho. No sé, es como está hecho, pienso ya está hecho, alguien se la va a llevar. Y no sé cómo sentirme al respecto.
Finalmente es algo que ya tenía tiempo queriendo hacer, queriendo dejar ir. Y es semi amargo el final, no es agridulce. Pero creo que al final es liberador, en cierto modo. Para concluir este documental, espero que la información que les proporcioné les haya sido de ayuda, que hayan entendido su propio proceso de miedo a la pérdida, de duelo respecto a la pérdida. Justo ahora estamos hablando de objetos con apegos emocionales, entonces yo espero que si son personas que se aferran mucho a las cosas y esas cosas no siempre tienen recuerdos positivos, o esas cosas simplemente están ocupando espacio, están en cajas, no las ven, no las usan, las puedan dejar ir gracias a todo este proceso y consejos de cómo dejar ir. A mí en lo personal creo que me funcionó, creo que me sirvió y a pesar de que me dolió todavía dejarlo ir, es algo que sabía que era necesario.